el acta para que procedamos a ver los puntos directamente de discusión. Quienes estén a favor, manifiesten levantando la mano. Sí se omite, Presidenta. Gracias, senador. Ahora pasaremos a la discusión y votación de los 11 proyectos de dictamen agendados en el orden del día. En virtud de que los mismos les han sido entregados en tiempo, así como sus equipos de trabajo y se han recibido las opiniones correspondientes, solicito al senador Héctor Larios Córdoba, secretario, consulta en votación económica si es de dispensarse la lectura de los proyectos del dictamen. Vamos a ir leyendo. Sí, vamos a ir viendo por uno, nada más lo que es. Sí, por petición de la Presidencia se consulta si se omite la lectura y en la pantalla se irán viendo los resolutivos. Vale la pena aclarar que todos se refieren a la misma ley, a la Ley General de Adultos Mayores, de manera que hubo puntos de acuerdo. Entonces se consulta, si quienes estén a favor manifiesten levantando la mano. Sí, se autoriza a omitir la lectura. En este momento pasamos a la exposición de los proyectos de dictamen. ¿Quieres darle lectura? Esta es una iniciativa de varias senadoras del PRI, encabezadas por Lilia Guadalupe Merodio e Hilda Estela Flores Escalera, y modifica a la ley de... esa es la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Si se va al resolutivo, por favor. Es una modificación en el segundo párrafo del artículo 3º para que se establezca una corrección para que el presupuesto de egresos de la Federación para cada ejercicio fiscal se incluirán las asignaturas correspondientes para promover las acciones de nivelación e inclusión y las acciones afirmativas a que se refiere el capítulo 4 de esta ley. Es la corrección, estaba en el capítulo 3. Y se añade una fracción 11 bis, que está en la pantalla, y que se refiere a emitir y suscribir resoluciones por disposición e informes especiales, etcétera, ¿no? Si quieres, lo lees así. Sí, lo que pasa es que no lo tengo en la vista. No, pero así, aquí. Y ya aquí se pone a votación, ¿no? ¿O lo leo yo? ¿Quieres que lo lea? Sí. Aquí está. Pues simplemente... Sí. ¿Quieres que lo lea? A ver, el presente dictamen tiene como finalidad armonizar adecuadamente el segundo párrafo del artículo 3º, que actualmente hace referencia al capítulo 3, que fue derogado en las reformas realizadas a la ley en el año del 2014, por lo que es indispensable establecer como referencia del precepto al actual capítulo 4, que es el que se retomó el espíritu de las medidas compensatorias y acciones afirmativas. Asimismo, promover que la persona que ocupe la presidencia del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, pueda emitir y suscribir resoluciones, así como establecer medidas administrativas y de reparación, las cuales podrán ser delegadas a la Dirección Adjunta de Quejas, como ocurre en la práctica. Como último aspecto, el presente documento propone promover la continuidad de las y los asambleístas del Consejo con la finalidad de incentivar la consecución de los proyectos y la rotación de personas no sea un factor que opere en contra de los procesos. Senadoras y senadores integrantes, pongo a consideración este proyecto de dictamen. Le pido al senador Héctor Larios Córdoba, consulta en votación económica si es de aprobarse el proyecto de dictamen. Se consulta si es de aprobarse este proyecto de dictamen. Quienes estén a favor, manifiéstenlo, por favor. Sí se considera. Muchas gracias, secretario. Pasamos al análisis de 4 dictámenes a minutas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En ese sentido, señalando que los proyectos de dictamen son en sentido positivo y que tienen como objetivo fortalecer la citada ley en favor de las personas de 60 años y más, solicito su aprobación para explicar el alcance de las reformas y posteriormente en conjunto ponerlos a su consideración para observaciones, comentarios y votación. Le pido al secretario consulta en votación económica si es de aprobarse el procedimiento señalado. Quienes están a favor de aprobar el procedimiento, manifiesten levantando la mano.
Muchas gracias, senador. En este momento pasamos a la exposición de los proyectos de dictamen. Dictamen de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, primera, a la minuta con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. El presente dictamen propone en primer término modificar la actual denominación del título sexto de los derechos de las personas adultas mayores, adicionando un capítulo tercero bajo el título de la protección contra el maltrato. Esto con la finalidad de establecer que la Federación, los estados y el gobierno del Distrito Federal sancionar el maltrato y la violencia contra las personas adultas mayores. Dictamen número 2. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, segunda, a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores. Con este dictamen se pretende armonizar la ley con el artículo 1 de la Constitución, adicionando que las personas adultas mayores no podrán ser discriminados por razón de su edad. Bienvenida, senadora. Gracias. Número 3. Dictámenes de las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, primera, la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción tercera del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, teniendo en cuenta que el número de personas adultas mayores se duplicó en las últimas décadas, pasando de 5 a 11.7 millones de 1990 a 2014, y se prevé que en el año 2050 esta cifra llegue a 42 millones, resulta necesario promover un desarrollo social con enfoque de envejecimiento. En ese sentido, el presente dictamen tiene por objeto reformar la fracción tercera del artículo 17 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultos Mayores para establecer que la Secretaría de Educación Pública deberá generar la inducción de una cultura de respeto a los derechos humanos con el propósito de promover ante los educandos la importancia del respeto e integración en condiciones de igualdad de las personas adultos mayores en la sociedad. Dictamen número 4. De las Comisiones Unidas de Atención a Grupos Vulnerables y Estudios Legislativos, primera, a la minuta con proyecto de decreto que adiciona la fracción 21ª al artículo 10 y la fracción tercera al artículo 14 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. En relación con el dictamen anterior, este tiene como finalidad establecer como objetivo de la política nacional, así como obligación de los 3 órdenes de gobierno, la promoción para la creación de centros de atención geriátrica y gerontológica. Estos son los 4 dictámenes que pongo a su consideración. Pregunto si algún senador o senador desea hacer uso de la palabra. Le pido a la senadora María Elena Barrera. Gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Primero quiero, por supuesto, darle la más cordial bienvenida a mi compañera, la senadora Lilia Merodio Reza, como presidenta de esta comisión, una comisión que ha trabajado, por supuesto, por resguardar y proteger, pero aún más, ir más allá de los derechos de las personas más vulnerables, y que además hoy creo que con su impulso, con su actitud, tendremos muy buenos resultados, así como los que tuvo nuestra compañera, la presidenta, expresidenta, que también está aquí presente, y que estoy cierta que con esa misma sensibilidad todos los grupos parlamentarios estaremos trabajando a favor de la gente más vulnerable. Bien, a mí me parece que los dictámenes que se están discutiendo el día de hoy tienen la mayor relevancia porque hablan nuevamente de nuestros adultos mayores. En inicio, la propuesta que se está presentando es de que efectivamente todos los adultos mayores sean protegidos, inclusive de aquellos actos de omisión en los que se puedan afectar sus derechos, e inclusive que vulneren su salud física o su salud mental, y esto lo vemos pues todos los días. Desafortunadamente, el que nuestros abuelitos hoy están siendo parte del olvido, que por la misma actividad de las familias ya no hay el cuidado, que en muchas ocasiones
también se les despoja de no tan solo de su tranquilidad, sino también hasta de sus bienes por parte de algunas otras personas. Y me parece que hoy el planteamiento que se está haciendo es para ir avanzando sobre esta ola que ya nos llegó. Efectivamente, como lo comentaba la presidenta, nuestra población se está envejeciendo, es la tendencia natural de nuestra pirámide de población, y tendremos que ir fortaleciendo las políticas públicas para que no nada más se crean, que es otro de los planteamientos, centros gerontológicos y geriátricos para la atención del adulto mayor, sino también que se fomente la capacitación y formación de personal técnico que nos puedan ayudar al cuidado de las casas de día, al cuidado profesional de nuestros abuelitos, que podamos regular las casas de día que se están dando también y se están presentando por parte de la iniciativa privada, y que creo que también tendremos que trabajar mucho en su regulación para que puedan ser acreditadas y que de esa manera se respeten los derechos de los adultos mayores. Yo me pronuncio a favor de los dictámenes que hoy se ha dado lectura, de las cuales fuimos suscritos y suscribimos varios de nosotros. Y presidenta, pues nuevamente bienvenida a esta comisión. Muchas gracias, senadora María Elena Barrera. Le pido si hay alguna senadora, ¿no?, que quiera usar la palabra. Le pido al secretario, senador Héctor Larios, que tome la votación. Sí, con gusto, presidenta. Están a consideración los 4 dictámenes que modifican la ley, la ley sobre adultos mayores. Quienes estén a favor de los dictámenes manifiestan levantando la mano. Se aprueban, presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ahora pasaremos al análisis de 6 dictámenes de puntos de acuerdo, para lo cual solicito nuevamente su aprobación a fin de explicar el alcance de los proyectos y posteriormente en conjunto ponerlos a su consideración para observaciones, comentarios y votación. Le pido al señor secretario Héctor Larios que consulte en votación económica si son de aprobarse el procedimiento señalado. Sí, se solicita su votación para aprobar el procedimiento que ha propuesto la presidenta. Quienes estén a favor manifiesten levantando la mano. Sí, se aprueba el procedimiento. Gracias, senador. En este momento pasamos a la exposición de los proyectos de dictamen. Primer dictamen. Este dictamen que someto a su consideración tiene como objetivo exhortar, con absoluto respeto a la división de poderes y a la independencia del Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a evaluar la necesidad de fortalecer entre sus integrantes la formación, capacitación, implementación, aplicación e instrumentación respecto de la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes, así como de los siguientes instrumentos. Inciso A, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren derechos de personas con discapacidad. Inciso B, protocolo de actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a niñas, niños y adolescentes. E inciso C, protocolo iberoamericano de actuación judicial para mejorar el acceso a la justicia de personas con discapacidad, migrantes, niñas, niños, adolescentes, comunidades y pueblos indígenas. Segundo dictamen. En este dictamen se tiene como finalidad exhortar respetuosamente al Gobierno del Distrito Federal para que envíen a esta soberanía un informe sobre el funcionamiento de los albergues infantiles que se encuentran en la entidad, así como de los mecanismos de vigilancia y supervisión, particularmente aquellos en donde viven niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Tercer dictamen. Con relación a la Convención sobre los Derechos del Niño, el pasado 19 y 20 de mayo de 2015, México presentó ante el Comité sus informes periódicos cuarto y quinto consolidados acerca de la situación de la niñez en el país, y en cumplimiento de dicha convención, el comité examinó los informes emitiendo 70 recomendaciones. En esa virtud, este dictamen pretende exhortar a la Federación y a las entidades federativas en sus 3 poderes, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal,
a publicitar y darle puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre Derechos del Niño acerca de la situación de la niñez en el país y en cumplimiento de la Convención Internacional. Cuarto dictamen. Como una estrategia de fortalecimiento nacional en favor de las personas adultas mayores, el dictamen exhorta a las entidades federativas, así como a los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a contemplar en todas sus acciones y programas los principios de autonomía y autorrealización, participación, equidad, corresponsabilidad y atención preferente en favor de las personas adultas mayores y del respeto íntegro de los derechos humanos. Quinto dictamen. Atendiendo el contexto que enfrentan las personas con discapacidad para acceder a su derecho a la educación en igualdad de oportunidades, el proyecto de dictamen tiene como finalidad exhortar respetuosamente a la Secretaría de la Educación Pública para que en el ámbito de sus atribuciones implemente las acciones que coadyuven a incrementar la matriculación de personas con discapacidad en todos los niveles educativos. Sexto dictamen. El Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU recomendó a México adoptar un Plan Nacional de Atención en Situación de Riesgo y Emergencias Humanitarias que incluya de manera transversal a las personas con discapacidad. Por lo que anteriormente expuesto, se propone exhortar a las entidades federativas para que a través de sus instancias correspondientes y en coordinación con el Consejo Nacional de Protección Civil, elaboren o actualicen los protocolos de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas adultas mayores, que les doten de más posibilidades para enfrentar situaciones de riesgo. Compañeros, senadoras y senadores, pongo a consideración los citados proyectos de dictamen. La senadora Hilda Flores Escalera solicita la palabra. Gracias, presidenta. Primero que nada, muy buenos días a todas, a todos. Yo quiero decirles que me da mucho gusto, en mi calidad de expresidenta de esta comisión, tener la oportunidad de seguir participando en ella y hoy al frente de esta gran comisión, la senadora Lilia Merodio, una gran amiga, una mujer de lucha, de trabajo, una mujer que tiene una voz fuerte y esa voz fuerte es la que necesitamos que se escuche de verdad para esta comisión, que es una de las más sensibles, sí, pero desde mi punto de vista es una de las más importantes en el Senado. Tiene que ver con el apoyo, la dignificación de los grupos poblacionales que están en una mayor situación de vulnerabilidad en el país y que lamentablemente su voz no se escucha. Sé que tu voz, querida presidenta, va a ser esa voz que requerimos para seguir avanzando en el reconocimiento y sobre todo en la dignificación de las personas que están dentro de estos grupos en situación de vulnerabilidad. Me da mucho gusto, querida Lili, sé que harás un gran trabajo porque te conozco, sé de tu compromiso, de tu pasión, de tu alta responsabilidad y de verdad me da mucho gusto que seas tú quien esté encabezando hoy esta comisión. Le damos también la bienvenida al nuevo secretario, el senador Héctor Larios, qué bueno tenerlo aquí. También un hombre sensible y realmente necesitamos de gente sensible ante los temas que se abordan en esta comisión. Me parece que el Pleno, el total de quien integra el Senado de la República han sido muy sensibles a los temas, todos se han sumado siempre cuando hay algo de lo que se presenta aquí y que por supuesto tiene que ver con el apoyo a las personas que están en estos grupos vulnerables. Yo quiero aprovechar entonces, después de esta bienvenida y de estas palabras de felicitación para mi querida amiga, la senadora Lilia Merodio, pues comentarles que dentro de estos dictámenes que se están proponiendo, hay 4 en los que me interesa hacer énfasis porque una servidora junto con un grupo de senadoras, 2 de ellas, la senadora Merodio y la senadora María Elena Barrera, hemos propuesto estos puntos de acuerdo en su momento, hoy estos dictámenes que están a consideración y que tienen que ver 2 de ellos con los derechos de niñas, niños y adolescentes, en el entendido que tenemos la certeza que son ellos quienes representan la tercera parte de la población, pero aún necesitan toda nuestra atención, todo nuestro compromiso, nuestro esfuerzo,
y especialmente cuando se enfrentan a condiciones como la discapacidad o la pobreza. Y es por ello que uno de los puntos una de estas proposiciones tienen que ver con solicitar a entidades federativas y a municipios que nos informen sobre el funcionamiento de los albergues infantiles, donde viven niñas, niños y adolescentes, particularmente con discapacidad, así como los mecanismos de vigilancia y de supervisión. Hicimos esta proposición debido a que conocimos de los resultados de la investigación que realizó Disability Rights International aquí en la Ciudad de México, donde deja sentado la falta de infraestructura y de capacitación del personal que trabaja en estos albergues, y se conocieron incluso hechos deplorables, lamentables, como el que había niños, niñas y adolescentes con discapacidad enjaulados o atados de brazos. Estos temas por ningún motivo los podemos permitir, y por eso es que les pedimos su respaldo en este dictamen al que me refiero. Y por otro lado, hacemos un exhorto a autoridades locales para que publiciten y le den puntual seguimiento a las observaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos del Niño, a los informes periódicos 4 y 5 que tienen que ver con la situación de la niñez en el país y en el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos del Niño. Importante decirles también que tanto el anterior como este punto tienen que ver con el seguir fortaleciendo el trabajo que ya hizo este Senado en materia de la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pero que hoy requerimos seguir viendo de qué forma hacemos, pues unimos esfuerzos y generamos más compromiso para que esto pueda concretarse. En otro aspecto, otro de los puntos que promovimos tiene que ver con los derechos de las personas adultas mayores. Ya se refería bien mi compañera y amiga senadora María Elena Barrera a la necesidad de trabajar en ese sector de la población también, que tiene una alta vulnerabilidad y también un gran olvido en nuestras tareas de absolutamente todos en el país. Y aquí particularmente estamos solicitando a las autoridades locales que dentro de sus programas y de sus acciones puedan incorporar los principios de autonomía, autorrealización y atención preferente a este grupo poblacional. Y finalmente me refiero a algo también fundamental, vinculado a la necesidad de implementar protocolos de actuación en materia de protección civil, específicamente para personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes y por supuesto adultos mayores, con el propósito precisamente de que puedan enfrentar situaciones de riesgo de una mejor manera. Decirles y llamarles a la atención, estimados senadoras y senadores, que estos temas de protocolos de actuación en materia de protección civil son muy necesarios. Aquí mismo en el Senado debe de llamarnos la atención que ante una situación de riesgo, que ya las hemos padecido, hay mucho por hacer, porque todavía nuestras instalaciones requieren de mayor atención para que en casos de emergencia, en casos de riesgo, las personas con discapacidad puedan evacuar de manera segura y de manera oportuna estas instalaciones. Esto pasa aquí en el Senado y nos damos cuenta que pasa en todo el país. De verdad tenemos una gran tarea y es por eso que les invito a que podamos respaldar estos puntos a los que me he referido. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias. ¿Hay alguna senadora o senador que quiera hacer uso de la palabra? La senadora Margarita Flores. Bueno, muchísimas gracias, Presidenta. Simplemente aprovechar este momento para darle la bienvenida, Presidenta. He formado parte de esta comisión de grupos vulnerables desde el inicio y de verdad estoy convencida que con el secretario, contigo, Presidenta, estaremos verdaderamente trabajando con la misma dinámica que hemos hecho y hasta mejor, porque vamos a hacer un gran equipo. Muchísimas felicidades y bienvenida a esta comisión. Muchas gracias, senadora Margarita Flores. Yo quisiera pedirle al presidente de la comisión, al secretario de la comisión, que ponga a votación si son de aprobarse los dictámenes ya referidos y de quienes han hecho uso de la palabra mis compañeras senadoras. Con gusto, Presidenta. Se someten entonces a consideración los resolutivos de los 6 puntos de acuerdo que se han expuesto. Quienes estén a favor de aprobarlos, manifiesten levantando la mano.
Se aprueban los 6 puntos, Presidenta. Muchas gracias, secretario. Finalmente, como punto número 4 en el orden del día, se refiere a asuntos generales. Yo quisiera primero agradecerles la confianza a mis compañeras y compañeras senadores, a mis 3 compañeras que hicieron uso de la palabra por esta confianza. Sé que el trabajo que venía realizando la senadora Hilda Flores, presidenta hasta hace unos meses de esta comisión, pues voy a tratar de hacerlo de la mejor manera. Estoy convencida de que con la dinámica que tenía esta comisión al frente de ti, Hilda, que te conozco, que eres una mujer muy noble, pero también muy comprometida, pues sabré también honrar el trabajo que venías desempeñando y sobre todo, pues trabajar en equipo, que es como lo tenemos que hacer por este segmento de la población, de estos grupos vulnerables que tenemos en todo el país, a lo largo y ancho de este gran país, pero que hoy en día todavía falta mucho por hacer y que estoy segura que lo sabremos seguir haciendo en equipo, y darle bienvenida pues a nuestro amigo Héctor Larios, con quien tuve la oportunidad de ser compañera de él en la 60ª legislatura en la Cámara de Diputados. Somos amigos y entonces estoy segura que no nos vas a abandonar y vas a seguir en esta comisión. Yo quisiera comentarles que necesitamos aprobar. El primer de ellos es el informe de actividades del tercer año de ejercicio de esta 63ª legislatura, el informe y también el programa de trabajo para este primer año de sesiones de la 63ª legislatura. Fueron entregados en sus oficinas junto con los documentos que se desahogaron en la presente reunión y a los cuales se han sumado observaciones que ustedes vienen realizando en este programa de trabajo. En ese sentido, de contar con su anuencia, los mismos serán publicados en la Gaceta Parlamentaria y en el micrositio de la comisión. Le pido al secretario, el senador Héctor Larios, que consulte en votación económica si son de aprobarse tanto el informe de actividades como el programa de trabajo de esta 63ª legislatura. Sí, Presidenta, con gusto. Se somete a aprobación el informe de la comisión y el programa de trabajo de este año. Quienes estén a favor manifiestan levantando la mano. Sí se aprueba, Presidenta, ambos. Muchas gracias, señor secretario. Como tercer asunto general, quiero comentarles que he tenido acercamiento con el diputado Gustavo Madero, presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados, y con nuestros respectivos equipos técnicos, con la finalidad de que podamos trabajar en un trabajo en equipo, pero también en conferencia. Y en ese sentido quiero hacerle extensivas 2 invitaciones de 2 eventos. Uno es el Foro de Retos para Garantizar el Acceso a la Justicia de las Personas con Discapacidad, que se llevará a cabo el próximo 5 de abril, en el marco de la sensibilización sobre los derechos de las personas con discapacidad. Este foro lo viene trabajando la senadora Pilar Ortega, a la cual ella nos ha pasado un calendario por si quisiéramos sumarnos a alguna de las actividades de esta campaña de sensibilización, que ya les fueron entregados, ahorita se los estamos pasando. Y también recibí del diputado Gustavo Madero que trabajando en equipo podamos hacer un foro para mediados de abril, para el tema de la armonización legislativa y el registro nacional de personas con discapacidad. Ahorita acabamos de aprobar un dictamen que tiene que ver también con ir recogiendo y haciendo un censo en el país, que es muy necesario, y también poderlo trabajar con el gobierno federal, o sea, decirles que también con el INEGI, pero también con lo que acabamos de aprobar ahorita, y porque el INEGI me comentó el diputado que todavía están en pláticas, que es complicado, entonces lo tenemos que hacer en armonización con los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, ir un poquito más allá para poder tener pues un censo que es muy necesario, pero también que nos diga qué discapacidad se tiene en tantos estados y en qué tipo de discapacidad. Es muy necesario hacer esto. Entonces él quiere hacer un foro para poder invitar, hacerlo juntos, pues, ya sea, yo le decía que por las instalaciones de aquí el punto de acceso es un poco más rápido de llegar o está más accesible.
Entonces estaremos trabajando los equipos técnicos y junto con el diputado presidente de la Comisión de Grupos Vulnerables en la Cámara de Diputados. Entonces, si ustedes me lo permiten, y que de acuerdo a la Secretaría Técnica trabajará en el diseño de programas y se coordinarán con sus respectivos asesores para poderles hacer llegar la información, y si podemos tener a lo mejor una reunión de trabajo, pues también les estaré informando. Entonces, someto a consideración para saber si tienen algún comentario al respecto de estos dos foros. Adelante, senadora Margarita Flores. Sí, nada más comentarlo, senadora presidenta, en el tema del censo, es importante poner mucha atención en ello. Te lo comento, yo tuve la oportunidad de ser directora del DIF, tanto en la capital como en mi estado, en Nayarit, y cuando se hizo un censo, tenemos que tener muchísimo cuidado porque sucede, lo pongo a la mesa para el trabajo que se va a realizar a través de los técnicos, sucede que cuando tú llegas a una vivienda y preguntas si alguien tiene una discapacidad, hay que tener muy claro si es, porque sucede que alguien por la edad puede tener una discapacidad o simplemente se fracturó, tuvo un incidente y también lo toman como discapacidad, que es muy distinta a los diferentes tipos de discapacidad. Es importante que dejemos muy claro para la hora que se haga el censo, porque eso hace que los números sean totalmente diferentes. Eso es un tema en el que debemos de tener cuidado, porque sí sucede. Hay diferentes tipos de discapacidad también, no nada más, hay una que es permanente y hay otra que no es permanente, entonces es importante. Lo dejo en la mesa nada más. Gracias, senadora. Le doy la palabra al secretario de la Comisión, Héctor Larios Córdoba. Sí, un solo comentario. Desde el año 2000 en el país, el INEGI levanta censo de personas con discapacidad. El INEGI es una institución totalmente técnica, que cuida. El primer resultado del censo generó mucha polémica, porque la Organización Mundial de la Salud establecía que la discapacidad rondaba entre el 8 y el 10% de la población. Dependiendo si había habido guerras, epidemias o cosas por el estilo. Y el primer resultado salió alrededor, si mal no recuerdo, como del 5.5%. Y entonces empezaron una serie de cuestiones, si esconden a las personas con discapacidad, lo volvió a repetir en el conteo del 2005, lo hizo en el censo del 2010 y lo acaba de hacer en el del 2015. Y han venido puliendo sus técnicas. Me parece que debíamos de conversar un poquito con los del INEGI, porque lo primero que tenemos que es creer a los instrumentos de medición. Si no, la verdad que es un instrumento bastante bien hecho. Quizá puede haber alguna distorsión por la cuestión que decía Margarita de las edades. Se puede considerar una persona adulta mayor que tiene dificultades de movilidad, si eso no es discapacidad. En lo demás, el INEGI, por ejemplo, con debilidad visual y ceguera, está muy claro la pregunta que hace. Con las discapacidades intelectuales también está muy claro. Me parece que tenemos que, antes de cuestionar los resultados, platicar con el INEGI cómo los levanta, porque la verdad que a mí me tocó estar involucrado cuando se estableció en el 2000 y sí lo hace muy bien técnicamente. Entonces, si no le creemos al INEGI, pues entonces sería complicada la vida. Sí. Gracias, senador. La senadora Hilda Flores Escalera. Gracias, presidenta. Comentar algo importante también que ha venido quedando fuera, aunque ya está incorporado en la ley. Nosotros este Senado y en la pasada legislatura lo aprobamos, que dentro de la ley de personas con discapacidad esté incluido en personas con discapacidad el grupo de personas de talla baja o de talla pequeña. Es muy importante que no se nos vaya a quedar fuera de este trabajo de precisión, de información, porque justamente yo estoy de acuerdo con todos ustedes. Si hay un problema en nuestro país, tiene que ver con el hecho de que no conocemos a ciencia cierta cuál es el número total de personas con discapacidad en México. Así es que solamente énfasis en eso, que ya está, que está en ley, pero que lo tengamos muy presente para el momento de acercarnos con las autoridades. Gracias. Senadora María Elena Barrera. Gracias, pues muy interesante y además muy oportuno, y yo quisiera también agregar la
la pertinencia, sí, desde la parte jurídica, pero también médica. A mí me parece que tenemos una gran deuda hoy con los adolescentes y también con el adulto mayor. En el adolescente, para el tratamiento y la prevención, sobre todo la prevención de algunas patologías, pero principalmente en la prevención de adicciones, de salud mental, y en el caso del adulto mayor, también me parece que tendremos que hacer y nuevamente estar pendiente para saber cuál es la estrategia nacional de atención para el adulto mayor, toda vez que no hay una atención integral, se hace de manera fragmentada, que muchas veces también por sus propias características nuestros abuelitos no pueden desplazarse ni estar yendo a las instituciones donde le toca cada 3 o 4 meses, primero la de cardiología, después la del nutriólogo, después del gerontólogo. O sea, no tenemos instituciones que vean de manera integral a nuestros abuelitos, sobre todo a nivel municipal, y esto, bueno, pues de alguna forma va en deterioro a la salud de ellos. Entonces, pues ponerme a las órdenes también, Presidenta, para que podamos hacer un trabajo en conjunto en materia y apoyo a la salud de los adultos mayores. Muchas gracias, senadora. Yo creo que son todos sus comentarios muy positivos, pero sobre todo que abonan a pedir reuniones tanto con el director del INEGI, hay una reunión también de trabajo que queremos hacer con el secretario de Desarrollo Social, para ver diferentes temas, y que pues establezca el gobierno federal, pero también los gobiernos estatales y municipales, estrategias muy definidas, tanto para la atención de nuestros adultos mayores, como también para este registro. Es un registro nacional el que se pretende llevar a cabo, independientemente de las cifras del INEGI, un registro que lo tenemos que hacer en colaboración y que ayuden los gobiernos estatales y municipales para poder y partir de algo, porque hasta ahorita no hay una estadística precisa. Sí es correcta la del INEGI, pero muchas veces, como dice la senadora Margarita Flores, la gente puede interpretar mal cuando se dice si tiene una discapacidad, puede ser en ese momento y que dura algunos meses en rehabilitarse y ya no es discapacidad. Entonces, creo que también ahí debemos de enfocar y tomar muy en cuenta lo que acaban de decir aquí todas ustedes. Y bueno, por último les quiero presentar a la licenciada Elsa Samarripa, quien será nuestra secretaria técnica de esta comisión y que tendrá la encomienda de coordinarse con todos sus asesores y sus equipos de trabajo. Así que, si ustedes me lo permiten, quisiera poner a consideración si existe algún inconveniente para la secretaria técnica, para nombrarla. En caso de no haber, gracias, en caso de no haber ninguna negativa, pues ella queda a sus órdenes. Muchas gracias. Y antes de concluir, quisiera saber si tienen algún comentario. Bueno, estaremos convocándolos a la siguiente reunión. Yo creo que vamos a tener 2 reuniones más en este periodo de sesiones para tratar de sacar todo el trabajo y que no exista rezago. Les agradezco mucho su participación y sobre todo su asistencia y su puntualidad. Gracias. Y sus aportaciones en esta reunión. Muchas gracias y muy buenos días. Bueno, pues